Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Luisa Agudelo y hoy quiero compartir con todos ustedes un poco de lo trabajado en esta materia. Y bueno, me parece como importante abordar todo lo que hemos visto en este tema de sociología de la vida cotidiana. Y bueno, para eso empecemos con este tema de los apartes, de las lecturas y del trabajo que hemos realizado. Y por eso pues este encuentro lo hemos denominado símbolos y representaciones sociales de lo cotidiano, ¿cierto? Algunos elementos que hemos como aprendido. Bueno, de entrada quisiera abordar el tema de la calle, esto de lo invisible y lo visible, y es que eh, considero que las calles son mucho más que simples trazos o simples caminos que conectan distintos lugares, ¿cierto? Son espacios que van mucho más allá, que permiten la interacción social, el encuentro, la construcción de identidad, la construcción de cultura dentro de las ciudades, ¿cierto? Las calles se convierten como en un escenario clave donde las personas nos encontramos, conversamos, nos reconocemos y bueno, claro, al mismo tiempo también nos permite como encontrar unos límites y unas diferencias. Considero que es un lugar donde se mezcla lo público y lo privado constantemente, donde se entrelazan y donde cada individuo transita no solo físicamente, sino también simbólicamente, ¿cierto? Y esto es lo que nos permite como construir una identidad a través de todo eso que se mueve y con lo que nos relacionamos en el entorno, ¿cierto? Que nos permite como un devenir en ese espacio que es la calle y ese constante eh, eterno retorno, por nombrarlo de alguna manera, ¿cierto? Aunque en el texto la perspectiva rural también tiene un peso importante, digamos que en comparación con el de la ciudad, pues es un poco menor, ¿cierto? Pero es muy importante el contraste que nos proporcionan estas dos dimensiones, ¿cierto? Las dinámicas urbanas resultan completamente interesantes en estos dos aspectos porque, claro, perdón, en el ámbito rural, pues las formas de transitar y de relacionarnos son completamente distintas. Podríamos pensar que son un poco más íntimas, pues quizás, ¿cierto? Menos mediadas o, digamos, mediatizadas por ese aceleramiento, por ese movimiento frenético, por ese ritmo constante y desmesurado que nos ofrece como la ciudad, ¿cierto? En este caso, las calles rurales, considero yo, nos sirven no solo para la circulación, sino también como unos puntos de conexión más personales entre las personas, ¿cierto? Donde esas distancias físicas y sociales parecen reducirse un poco más, ¿cierto? No podemos además pues olvidar o dejar de lado la influencia de los elementos externos que constantemente nos están bombardeando, que lo nombro aquí pues dentro de lo que nos ofrecen los textos, y es que el tema del arte, el tema de los lenguajes expresivos, el tema de la publicidad, de los medios de comunicación, también tienen un papel importantísimo porque intervienen de alguna manera en todas las experiencias que nosotros como sujetos o como individuos tenemos en la calle, ya sea en la calle a nivel rural o a nivel citadino, ¿cierto? Tenemos escaparates, anuncios publicitarios, pues una comunicación visual, digital, que pues nos envuelve y nos modela nuestra percepción de este espacio público privado, ¿cierto? Estos elementos pues no solo decoran, digamos, este paisaje urbano, sino que también son parte fundamental de la manera en que nosotros nos relacionamos con ellos, de la manera en cómo lo interpretamos, de la manera en cómo lo cargamos de valores, de simbolismo, y que claro, está absolutamente todo permeado, todo el entorno, ¿cierto? Y claro, también hacemos como
eh, una percepción constante de lo que nos ofrece este espacio que es dinámico y que es lo que podríamos denominar pues como la calle, donde lo físico, pero también lo simbólico, lo estético, se encuentran, donde esas identidades se construyen y de alguna manera también se deconstruyen en el buen sentido de la palabra a través de los ejercicios de interacción y también donde estas influencias externas juegan un papel fundamental en todo lo que vivimos, ¿cierto? Como en ese devenir de los espacios rurales o citadinos, ¿cierto? Vale la pena pues como redondear esto. También encontramos aquí pues como dentro del capítulo unos elementos importantes de la calle y es que, a ver, me gustaría hablar sobre la calle como un espacio pues tan cotidiano, tan cargado de significados, un lugar donde transita obviamente lo invisible, lo invisible y lo visible, claro está, lo público y también un poco lo privado, y que actúa como un reflejo, como un espejo de nosotros, de la sociedad misma, ¿cierto? La calle no solo es ese espacio físico, sino también, como lo dije ahorita, es un espacio de interacción social, es un espacio de poder, de control, y en muchos casos también es un espacio, digamos, de desigualdad, de exclusión y, bueno, de resignificación. Bueno, creo que es importante señalar que la calle no es un lugar homogéneo, ¿cierto? Sino que tiene como unas dinámicas que afectan de diferente manera a los distintos actores, ¿cierto? Pues un claro ejemplo de esto son las personas, por ejemplo, en condición de calle, cuya vida cotidiana pues refleja como las estructuras y las dinámicas urbanas que se viven en X o Y contexto y que impactan, digamos, de alguna manera directa en la vida de quienes habitan esos espacios, ¿cierto? O que tienen algún tipo de relación con ellos. La calle es en este caso no solo, como hemos dicho, el lugar de tránsito, sino en este caso para estas personas en condición de calle, su hogar, ¿cierto? Es como su casa, su refugio. Es como la única opción que tienen de sobrevivencia, ¿cierto? Esta situación pues pone de evidencia cómo estas dinámicas sociales, económicas de la ciudad en la calle generan distintas perspectivas o distinciones de lo que es visible o invisible entre sus habitantes. Otro grupo significativo que puedo pues como compartir del ejercicio que nos deja el capítulo y es que son pues otro ejemplo, las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Estas mujeres que utilizan la calle como un espacio de trabajo y que a menudo también es un trabajo por supervivencia, la mayoría de las veces, consideran la calle como un espacio que no solo organiza como los flujos de personas, sino que también establece como unos límites, hace unas clasificaciones y también de manera implícita genera unas normas sobre lo que es permitido y lo que no es permitido, lo que es bueno, lo que es malo, ¿cierto? Y para muchas la calle les representa un escenario donde la supervivencia pues depende directamente de las reglas y lo que me parece interesante aquí es que no son unas reglas que están escritas, sino que son unas reglas casi que intangibles, pero que todas la conocen y que están ahí inmersas en ese espacio público que habitan. Bueno, yo creo que también lo importante es destacar que esta calle afecta incluye a todos, ¿cierto? Va más allá, digamos, de las personas en condición de vulnerabilidad o de discapacidad, como lo queramos nombrar, o de quienes ejercen el trabajo sexual o los que están en situación de calle, ¿cierto? La calle tiene un rol central en la vida urbana y eso marca un montón de movimientos en la vida social, en la vida política, económica, de todos los individuos. O sea, todos, absolutamente todos, de alguna manera estamos
vinculados, implicados en los usos, en los significados, en las transformaciones que la calle puede, puede brindarnos, puede experimentar, ¿cierto? Ya sea, pues es que tenemos demasiados roles y demasiados devenires. Estamos un día como peatones, otro día como residentes, otro día como conductores, trabajadores, consumidores, ¿cierto? Entonces, lo que me gusta de este espacio es que les pueda compartir la importancia de comprender mejor la calle y el impacto que ella trae a nuestras vidas, ¿cierto? Cómo esta calle se configura como ese espacio multisignificativo, ¿cierto? Y que es útil, pues, como conocer ahora en estos momentos. Este capítulo, pues, nos habla también de unas palabras claves, pues la palabra calle, que pues tiene, según el diccionario de la Real Academia, un significado del latín callis, que lo nombraba pues ahorita incluso de las primeras diapositivas, y que significa sendo camino, ¿cierto? Esto etimológicamente pues nos permite conocer a la calle como un espacio de tránsito, ¿cierto? Un lugar que conecta mundos o que conecta realidades, ¿cierto? En este sentido, la imaginación sociológica de Great Mills nos invita a reflexionar sobre la relación entre historia, biografía y sociedad. Las calles son espacios donde estas, ¿cómo lo nombra? El tres dimensiones, ¿cierto? Se entrelazan, se tejen de manera como rizomática, donde las historias personales que se desarrollan en el marco de estas estructuras sociales, por así decirlo, nos definen qué, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos dentro de qué, de esa ciudad. La calle es como leer un libro, ¿cierto? Como leer ese montón de historias individuales y colectivas que de alguna manera se encuentran allí y que juntas componen como un tejido social, o sea, una historia que es totalmente diferente a la historia que yo puedo tejer de manera personal e individual. Por otro lado, pues David Herbie en 1992 nos habla también de la imaginación geográfica, como esa conciencia del espacio que es esencial para entender el significado de la calle. Las calles no son solo elementos de infraestructura, de cemento, de ladrillo, de semáforos, ¿cierto? De señalética, sino que son espacios cargados de poder y sobre todo de poder simbólico, ¿cierto? Esa geografía urbana debe ser leída como un espacio de interacción, como no habrá ahorita, como social, política, económica, y ahora que estamos pues con este tema del calentamiento global, también pensaría que lo ambiental también empieza a tener una resonancia en este aspecto. Y otro elemento de este capítulo que tiene que ver con el espacio del simbolismo también me parecen súper importantes, súper claves en ese análisis de la calle. O sea, es que callejear no es gratuito. Por ejemplo, Cassier, citado por Harvey, propone enfoques que permitan estudiar el espacio desde diferentes dimensiones, desde la orgánica, desde la perceptual, desde la simbólica. Es más invitar a que pase por el cuerpo, a que sea sensorial. Y claro, al pasar por el cuerpo eso carga de significado según la cultura, según pues como los años, o sea, el contexto histórico, las experiencias también de quienes la transitan. Quiero referirme a ese concepto de panóptico, pues que ya se ha abordado muchísimo tiempo, ese que desarrolló Foucault, ¿cierto? Y es que esa calle en muchos sentidos funciona como una suerte de cárcel, pero lo simpático de esto es que es una cárcel al aire libre, ¿cierto? Es un espacio que aunque aparentemente es abierto, libre, está de alguna manera sometida a unas normas, a un control, sutilmente, ¿cierto? Porque pues no vemos todo encerrado en rejas, no es tan literario, pues tan tangible, pero claro, de alguna manera nuestro comportamiento o las personas que habitamos ese espacio estamos condicionados dentro del comportamiento y pues obviamente todo el tiempo nos estamos viendo,
Estamos como en un espacio donde la observación es constante, donde el control, donde la libertad y el respeto se entrelazan de manera compleja. O sea, somos unos veedores de los demás y a su vez los demás son unos veedores de quienes somos nosotros. Y eso lo permite ¿qué? Ese espacio físico que es la calle, ¿cierto? Hay demasiadas miradas, teorías y autores que se podrían abordar en el análisis de este espacio urbano que es la calle, pero bueno, quiero seguir como avanzando un poquito y cuando vamos avanzando como en el estudio en esta materia nos encontramos también con algo que me ha llamado muchísimo la atención y es el tema de los grafitis, ¿cierto? La idea principal de este capítulo es que la calle no es solo un espacio físico, sino que es un eje central en la construcción de identidad, ¿cierto? Las relaciones sociales y todo lo que trae consigo, ¿cierto? Todo ese significado o carga cultural que nos constituye. La calle, podríamos decir que es ese espacio como de negociación, ¿cierto? De trueque de identidades. Es allí donde podemos hacer unas interacciones que son cotidianas, que se transforman dentro de ese espacio simbólico y que obviamente van más allá de una función utilitarista, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, como vemos, la calle es indispensable para la vida humana, no solo como el medio de conexión o desplazamiento físico de infraestructura, sino como un lugar donde podemos experimentar y redefinir las normas sociales, culturales, incluso artísticas, y depende también de esas personas que la transitan. Ya miramos que no es lo mismo un espacio en donde está habitado por personas en situación de calle o por personas como estas mujeres del trabajo sexual, ¿cierto? Entonces, como recordando ahí un poquito lo nombrado ahorita, y es que, claro, dependiendo de quienes transiten, habiten ese espacio, el lugar, o sea, esa calle toma o se le otorga también, no crean, un significado. Y además también permite como ir desafiando unas estructuras de poder cuando éstas no responden necesariamente a las necesidades. ¿Cierto? La calle no solo refleja la sociedad, sino que también la va transformando. Y bueno, eso va pasando aquí con todo el tema de la expresión creativa, que es un fenómeno que últimamente ha cobrado una fuerza invaluable en las calles urbanas, ¿cierto? Los grafitis urbanos son una forma de arte visual, pero también son una expresión o un lenguaje creativo que conecta como todo lo que sucede en el contexto social y cultural de las ciudades para comunicar. Es como un lienzo para expresar, un reflejo de esas tensiones sociales, de esas descontentos políticos, son como esa herramienta de comunicación, de lucha, de poder que se despliega en los muros, en las calles, en espacios públicos de la ciudad. ¿Cierto? Dentro de esas palabras claves que nos ofrece aquí el capítulo, con el graffiti se incluye el tema del urbano, ¿cierto? De los estímulos sensoriales que esto genera, porque pues claro, un graffiti en un espacio público se convierte en un catalizador, en un movilizador visual que hace que quienes transitemos por el lugar, pues con esa manifestación artística nos conectemos como espectadores y pues asumamos el mensaje o esa idea o esa denuncia social. Y es ahí cuando los contextos son súper importantes porque, claro, el graffiti se convierte en un fenómeno eminentemente urbano, que es la manera en cómo, mejor dicho, es escribir en las calles y en los muros de las ciudades, denunciando, decorando incluso, porque hay unos grafitis preciosos en el espacio público, pero también crean un diálogo, ¿cierto? Abren esa puerta para que el arte, la política, la sociedad, que está, digamos, plasmada en ese paisaje urbano, lance mensajes, ¿cierto? A veces son subversivos, contestatarios, de denuncia, pero en otros momentos también son mensajes esperanzadores, alegres, bonitos, estéticos, ¿cierto?
Y bueno, respecto a los actores involucrados tenemos a los grafiteros, que son pues como esos artistas que usan este medio para la comunicación visual y a través de su arte pues expresan todo lo que quieren sobre lo que pasa a nivel social, político, personal, es como su lienzo público, ¿cierto? Es como su voz. El lienzo le permite con su voz, que sería su mano, perdón, pues como grabar eh, el mensaje que les gustaría que esos transeúntes que están en la calle se vinculen de manera visual y sensorial y pues que cada uno interprete el mensaje de acuerdo a su propio contexto o a su propia vivencia cotidiana, ¿cierto? Es realmente una herramienta de expresión urbana de gran poder que no solo transforma, digamos, el paisaje de las ciudades, sino que también moviliza la sensibilidad, invita a la reflexión, al cuestionamiento de estas estructuras sociales que en este momento acaecen. Es como esa manifestación artística que, como decíamos antes, pone en diálogo lo visible y lo invisible, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede decir o lo que no, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo desafía y rompe los paradigmas y las convenciones de lo que se considera arte y espacio público, que además es completamente interesante. Aquí en este tema continuamos con que, a ver, idea principal del capítulo, muy bien, la ciudad se convierte en un texto, ¿cierto? Según Walter Benjamin y Roland Barthes, pues la ciudad es un espacio que se transmiten significados culturales e históricos y claro, al igual que un texto, las calles y los muros de la ciudad pues están llenos de ¿qué? De símbolos, de relatos, de pictogramas que se hacen evidentes a través de esta expresión artística que es el graffiti. ¿Cierto? Michel Foucault, por ejemplo, describe a esta ciudad como un dispositivo de poder que organiza, que controla, que jerarquiza todo el tema en la vida social. Y aquí el graffiti, digamos que se convierte en una forma de resistencia pues a ese poder, a ese control y ofrece como una línea de escape, una vía de fuga para expresar esas opiniones contrarias a las normas establecidas que muchas veces no se pueden decir, ¿cierto? Están ahí acalladas de alguna manera. Bueno, la idea principal de este capítulo es que pues el graffiti queda ahí como un testimonio cultural, un testimonio sociológico que aunque es transitorio y que ahora por ejemplo en Medellín se trabaja desde la Secretaría de Cultura algunos elementos para formalizar, para respetar, para valorar este tipo de arte, pues no hay manera de garantizar completamente que esto no sea transitorio, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante ese instante en donde el graffiti captura como el momento preciso, la tensión de la vida urbana que hay en ese instante. Es como esa herramienta de, como dijéramos, de memoria o de resistencia frente a esas estructuras de poder y que refleja de alguna manera sus problemáticas sociales o las voces que de otro modo no podrían salir a la luz, ¿cierto? Quedarían silenciadas. Cada graffiti considero, y pues con lo que hemos abordado en este momento, es que es una historia, ¿cierto? Es un fragmento de historia de qué? De las luchas, de las desigualdades, de los conflictos de la sociedad que está en constante cambio en una ciudad mediática, emergente, dinámica. Y claro, como el graffiti, también aparece como el performance visual en ese espacio público que permite la creación de unas heterotopías. ¿Y qué son esas heterotopías? Nada más que unos espacios de diversificación donde puede expresarse libremente y donde la sociedad puede reflexionar sobre sí misma. Aunque es efímero, pues el graffiti también tiene un impacto profundo y claro, todo este tema de performance visuales que nos proporciona el graffiti también visibiliza de alguna manera como a estas personas invisibilizadas, ¿cierto?
Bueno, creo que me voy extendiendo mucho, pero bueno, en este capítulo de la calle, entre lo invisible y lo invisible, y lo que nos ofrece el valor del graffiti como una perspectiva cultural y sociológica, es importante destacar que esos espacios públicos urbanos, como la calle, como los grafitis, son más que escenarios físicos, o sea, son manifestaciones simbólicas importantes y necesarias para reflejarnos, para construir dinámicas sociales y culturales mucho más amplias, más complejas, más diversas. Y estos dos capítulos me gustaron muchísimo porque pues obviamente nos invitan como a reflexionar o analizar de los fenómenos cotidianos desde una perspectiva más diversa que combine no solo el análisis simbólico con la comprensión sociológica, ¿cierto? Porque pues claro, estamos constantemente yendo y viniendo y pues no, la calle no es un solo lugar de tránsito, es interacción, es construcción de identidad, de devenires, de experiencias, de sensibilidades. Es una manera de conectar nuestra propia vida, o sea, nuestra biografía personal, con todos estos procesos sociales, estructurales, artísticos, ¿cierto? Esos espacios son un puente para que nuestra experiencia individual también sea de alguna manera una dinámica social colectiva, ¿cierto? Pues no sé, la calle es la verdad un mundo fascinante, completamente amplio, inmensamente vasto, ¿cierto? Así como el graffiti es todos los reflejos simbólicos de lo que nos sucede a nivel social, político, de poder, de identidades, y pues invita a leer la ciudad como un libro abierto, como un texto social que está como en constante construcción, que no tiene un final, ¿cierto? Esto es como un libro de final abierto que nos permite como nombrar otras situaciones, ¿cierto? Cuestionar estas otras narrativas, ponernos en el lugar de la otredad, que nos permita como expresarnos y cuestionarnos esas narrativas dominantes, impuestas, perpetuadas y estructuradas desde el poder. Al igual que la calle, el graffiti se convierte pues en un símbolo cargado de tensiones sociales, políticas, culturales, que ofrecen una plataforma que expresan demandas y resistencias colectivas que son completamente válidas e importantes, ¿cierto? Bueno, finalmente quisiera invitarlos a que se acerquen un poco a su ciudad, a que circulen por calles que no han recorrido, para que puedan darse cuenta de la importante relación que existe entre lo simbólico y la comprensión sociológica que refleja como estos dos elementos, ¿cierto? Que es como lo que nos puso de manifiesto estos dos capítulos al develar los significados ocultos de estos fenómenos cotidianos, ¿cierto? Tanto la calle, pues como el graffiti, como escenarios de interacción, resistencia, lucha, bueno, en fin, creatividad, donde lo visible y lo invisible pues se entrelazan y proporcionan una visión o una cosmogonía más profunda, más amplia, más dinámica de la vida urbana. Muchas gracias, pues esta fusión de simbólico y sociológico es inmensa, es un espacio también propicio para la participación, para que nos pensemos nuevos significados, nuevas narrativas dentro de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Porque pues claro, estos fenómenos muestran cómo la cotidianidad juega todavía esas dinámicas de poder, de resistencia y que se transforman dentro de nuestro entorno social y cultural. Y que quienes hacen posible eso somos nosotros, los habitantes de esa calle, los espectadores de ese graffiti. Bueno, muchas gracias y feliz día.